Chévere verlos. Mi nombre es Alejandro, yo soy periodista, no periodista, pero me gusta mucho el periodismo, lo he ejercido desde hace mucho rato, llevo como 20 años en este oficio de escribir, de locutar, de presentar cosas y también de criticar, que ha sido una piedra angular del periodismo, sobre todo de entretenimiento. Y hoy me acompaña un hombre que ha hecho parte un poco también de ese proceso, de esa construcción de la crítica en América Latina, que quiero que revisemos y que discutamos y que juntos nos preguntemos sobre el pasado, el presente y para dónde va el tema de la crítica. Qué tan importante es en una era en que la opinión está a un alcance tan digital, verdaderamente, literalmente hablando, con un teléfono celular en nuestras manos y una red social que nos permite decir absolutamente todo, de todo y de todos. Entonces, pues es para mí un gusto tener aquí como compañero a Sandro Mairata, que es un hombre muy versado en el tema de crítica, es un hombre que trabajó mucho tiempo con la revista Rolling Stone, muy educado, con un bagaje académico impresionante, actualmente enseñando en Perú y también muy pronto en Washington, D.C. Sandro, bienvenido a Bogotá, ¿cómo va todo? Hola a todos, hola Alejandro, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Vamos a hablar un poco de todo, sobre crítica, pero también sobre periodismo y también sobre redes sociales. Para mí es importante estar aquí en un encuentro digital como este, porque veo mucha actividad en Colombia sobre los medios, el interés que hay sobre dialogar y encontrar la luz dentro de toda la discusión, ¿no? El micrófono abierto de las redes sociales quizá nos ha quitado un poco de profundidad en la conversación. Queremos imponer opiniones en vez de escuchar lo que tiene que decir el otro. Y la función de ser social quizá debiera volver a ser compartir. Y compartir no solamente lo que nos gusta, sino las ideas alrededor de eso, ¿no? Sí, hablemos un poco de ese tema de la opinión como un ejercicio del periodismo que en algún momento en mercados desarrollados y puntualmente desde la música fue tan importante para construir audiencias y mercados, ¿no? Productos que en su momento dependieron de un cancerbero, por decirlo de alguna forma, un hombre o una mujer que estaba pendiente de lo que pasaba en el mundo de la música y que según lo que escribiera en una revista como Rolling Stone, a la que tú perteneciste durante mucho tiempo, se movía la aguja de su popularidad. Recuerdo mucho que lo que decía la Rolling Stone en los 60 y los 70 era palabra de Dios. Si tú decías que ese disco era malo, el disco fracasaba, ¿no? Esa era la opinión del periodismo musical en aquella época. Hoy en día siento que ese papel del crítico ha perdido mucho de ese protagonismo original. Pues hay varias cosas que decir. A ver, si nos ponemos un poquitín académicos, hay que desterrar algunos mitos. Le piden al periodista siempre ser objetivo e imparcial. Sí, que es algo complicadísimo. Lo cual es casi imposible. Yo enseño periodismo digital y también fundamentos de periodismo en la Universidad de Lima, en Lima. Y lo que les digo, la objetividad es algo que no existe. Todos venimos con filtros. Nuestros filtros son la familia, el barrio, las cosas que nos gustan y las cosas que no. A partir de eso es que construimos el discurso sobre aquello que valoramos o que despreciamos. Entonces, hablando de periodismo, hay dos grandes grupos del periodismo. El periodismo de información y el periodismo de opinión. En medio está la crónica, ¿no? Mucha gente le asigna valores que no corresponden al periodismo informativo y viceversa. Una crítica puede ser lo más subjetivo del mundo, pero un crítico está ahí porque alguien lo colocó porque de alguna manera cruel, como leí en creo que un capítulo de Los Simpsons, no sé, lo dijeron, lo que pasa es que todos tienen una opinión, pero el crítico tiene una opinión mejor que la tuya, ¿no? Todas las opiniones son válidas, eso sí es cierto, pero el crítico es el nerd de aquello en lo que se especializa, ¿no? Es el que todo el día está obsesionado, conoce a los artistas, trata de englobar en una pequeña crítica todo aquello que se debe decir sobre eso que se está criticando.
Y también es deber del crítico tener una ética que no está en un libro necesariamente, pero en el oficio te lo va dando. Sí. Puedes estar muy cerca de aquello que tú criticas, pero no necesariamente ser parte de aquello que criticas. Por ejemplo, yo me estoy dedicando ahora a la crítica de cine. ¿Y qué tal? Y ahorita les voy a hablar un poco de un emprendimiento que estoy haciendo. Estoy un poco resfriado, disculpen. Sobre cine, y una de las reglas que tenemos es no ser amigo de los directores, no ser amigo de los actores, ¿no? Tratamos de, bueno, si hay un festival de cine, hay una ceremonia, una fiesta de unos tragos, ok, salud contigo, pero después adiós, ¿no? Claro. Porque si no te contaminas y después cuando eres muy amigo de la persona, oye Alejandro, oye, qué gusto verte, oye, qué gusto verte, sacas un disco, sacas una película y tu película es una mierda, y entonces, ¿sabes qué? Te voy a tener que sacar la mierda. Claro. O sea, lo siento, pero si es bueno te lo diré también. Entonces, en ese balance, en ese contrapunto de tener parámetros, tener normas forjadas con la experiencia y de establecer que lo que haces es no solamente escribir por escribir, sino que sirve a un fin más allá, que es hacer entender. Ahí creo que es el camino del valor de la crítica. Sí, de la crítica y de la opinión. Volvamos a ese punto de qué tiene que tener una crítica para ser periodística. ¿Cuáles son los elementos que componen una opinión en una era en que la opinión está sobrevalorada, en una era en que todo el mundo opina y todo el mundo es experto en todo? ¿Cuáles son las características de una crítica en la era digital y de un crítico, de un opinador profesional? Yo creo que la clave, antes de eso, es saber identificar si estás leyendo una reseña o una crítica. ¿Qué es una reseña? Pues un simple apartado donde te dicen, ha salido este producto, por si acaso consiste en esto, disponible en tal lugar. ¿Podríamos decir entonces que la reseña es parte de lo que hoy en día constituye periodismo informativo y simplemente dentro del periodismo de opinión? ¿Es una noticia? Es decir, no. ¿Salió tal disco? Una ley en periodismo es que lo que no es investigación es propaganda. Entonces, o sea que una reseña es propaganda. Es propaganda. Okay. Es propaganda. Es decir al diario, enviarle una muestra del disco o invitar al periodista a la función de prensa y esperar de que diga de que la película se estrenó y que no haya una valoración. Okay. La valoración es lo que convierte la reseña en crítica. Ok. Y digamos que en ese orden de ideas llevamos muchos años regalando esa pauta. Por supuesto. Pero es que de eso viven los medios, de eso vivimos. O sea, pero hay que ser claros. O sea, yo creo que la transparencia para con el lector, así como cuando se incluye, no sé, 10 modos de ahorrar cada mes con ingresos de $1000 y abajo te ponen gracias al banco tal, ¿no? Y te tienen que decir en un cintillo claramente espacio informativo o pauta publicitaria, espacio contratado, ¿no? Claro. Pero que no te disfracen de una opinión independiente, una simple reseña que lo que te está haciendo es anda, compra esto porque me lo han mandado el cliente tal, que después ves la propaganda del cine al costado de la película que está saliendo, ¿no? Claro. Como siempre decimos, hacer periodismo es joder un poco, es molestar al poder. Entonces, hay una tensión natural que debe existir, que es necesaria que exista para que una crítica sea validera. El público te premia o te rechaza en base a cuán honesto eres. Y eso se transmite cuando tú escribes algo sobre lo cual te puede caer tomates o laureles, pero al menos tú dijiste lo que tenías que decir, ¿no? Ok, entonces la honestidad, como siempre, la transparencia como parte esencial del ejercicio del periodismo y en particular del periodismo de opinión, y en el entretenimiento aún más difícil de trazar esa línea entre lo que es un publi y lo que es un contenido
de opinión, y en ese contenido de opinión, teniendo en cuenta lo que ya hemos conversado, de la objetividad como este valor casi que inexistente del periodismo. Aspiracional, digamos, la objetividad es una aspiración a la que todos los días los periodistas ingresamos y nos encomendamos a ella. Queremos llegar a ti, objetividad, y fracasamos todos los días. Total. ¿No? Totalmente. Pero eso nos hace volver de nuevo y volverlo a intentar. En el periodismo de entretenimiento más que en cualquier otro, porque pues si estás en una emisora de rock o en una emisora de pop anglo, va a ser complicado reseñar y opinar apropiadamente sobre música peruana, folclórica, ¿no? Es complicado. Ya el solo hecho de dónde estás parado tú desde el ejercicio profesional ya te jala para un lado. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la radio la tienes más complicada porque la radio es emotiva, ¿no? Y crea un vínculo mucho más directo porque tú regresas a ella constantemente. Claro. En un canal de televisión hacen zapping más rápido que en lo que haces en una radio, ¿no? Pero la opinión en ese orden de ideas, desde lo escrito o desde lo televisivo o desde YouTube o desde cualquier otro medio, entendiendo un poco esa emotividad de la radio, deja de ser emotiva, entendiendo que cuando estás haciendo crítica de cine, de música, de teatro o de cualquier otra forma de arte, la emotividad es un elemento esencial de esa construcción de tu opinión. Sí, emotividad desde el punto de vista de que los buenos críticos le imprimen una personalidad a su texto, pues, ¿no? Hay críticos mordaces, hay críticos sarcásticos, hay críticos muy aburridos que igual tienen carreras de muchos años. Por ejemplo, yo conozco algunos que su crítica es resumirte toda la película y al final decir, y bueno, interesante ejercicio de género, punto. Y ya está. Y listo. O sea, y eso es. Pero no hay la pasión, no hay ok, ¿dónde está qué te gustó? O sea, ¿debo verla o no? Mi dinero cuesta. O sea, sí. La crítica, por último, es una guía de dónde vas ese dinero que has recibido a fin de mes después de trabajar, ¿dónde lo voy a poner? Entonces, el crítico debería ayudarte a hacer eso. O sea, yo me sacrifico viendo películas buenas y mierdas para que tú después puedas no pasar por lo mismo que pasé yo, ¿no? O sea, tú, sobre la base de mi opinión más o menos, en la cual confías, yo te digo, sabes que esta película, por favor, no vayas, evítala, pero anda a ver esto que te apuesto que va a ser un grato descubrimiento, aunque no lo parezca de repente, ¿no? Cuando tú echas para atrás y miras la historia de la crítica, y volviendo a Rolling Stone, recuerdo mucho una crítica que le hizo Rolling Stone al primer disco de Zeppelin. Acabaron con ese disco, lo destruyeron y dijeron, esa banda no va a durar nada. Y era un poco, ¿no? Y muy al estilo de la crítica de los 60 y de los 70, de personajes como Lester Bangs, ¿no? Que eran súper emotivos y a veces mucho más personales de lo que uno quisiera que fuera un crítico de También música. Destruyeron el disco 3 de Zeppelin y por muchos años Zeppelin era una banda que no era de críticos, ¿no? El Abraxas de Santana también lo acabaron. Sí, lo hicieron lindo. Pero ahí entras a un tema también particular que es la revisión con los años, ¿no? Estas películas que en su momento no son buenas, ¿cierto? Y nos podemos poner a discutir qué es bueno, en todo caso, pero después generan un culto alrededor, ¿no? Una de mis películas favoritas de culto es The Rocky Horror Picture Show, ¿no? O sea, que incluso la gente se disfraza de los personajes y... ¿no? Sí, con música sucia de Banshees y eso. Claro, para quienes no la han visto deberían buscar esa película de culto extraordinaria. Pero la crítica dijo que era mala y el público dijo, no, ¿saben qué? Es buena. Y al final la crítica dijo, bueno, ok, será buena, pues, ¿no? Un poco como que tirándose para atrás. Sí, hay un divorcio a veces entre públicos y crítica. Y lo debes ver también, por ejemplo, volviendo un poco al tema de reseñas y todo esto, en una radio o en un canal de televisión, alguien como J Balvin lanza un nuevo tema o Becky G lanza un nuevo tema, tienen que pasarlo, es lo que hay, ¿no? O sea, lo ponen. Pero si uno personalmente no le gusta esa música, simplemente
tenemos lo nuevo de Becky G, ahí lo tienen, ya está. Alguien que lo critique, bueno, otra vez tenemos más mierda que sigue saliendo en este, y el último ejemplo es tal y tal y tal y tal, ¿no? Entonces, y ahí dirá, oye, ¿por qué amargado este tipo, tanta cosa? Porque la crítica no debe sustentarse en la opinión subjetiva y emocional del crítico, tiene que haber un sustento. Hasta grabaciones de reggaetón hay algunas que pueden ser consideradas muy buenas y hasta clásicos de reggaetón. Absolutamente. Algunos de los temas de, no sé, de Vico Sí, por ejemplo, ya han pasado a ser clásicos del género. Total. O Tego Calderón. Absolutamente no, hay cosas nuevas de reggaetón muy buenas. Hay cosas Hay, muy hay buenas. excelentes productos de reggaetón, ¿no? Y sin embargo, también bajo el ojo crítico, también se empiezan a revisar los contenidos del reggaetón. Algo que a mí me llama la atención es cómo, yo estoy de parte obviamente de la lucha feminista y todo lo demás, pero hay un poco de hipocresía desde el punto de vista cuando nosotros hemos crecido una generación de hip hop con Cypress Hill, con Sí, Dr. Dre, Snoop, que hablaban de matar gente, que todas las mujeres son perras y que la droga y todo lo otro, pero lo decían en inglés y sonaba bonito. Entonces No, pues es que ni siquiera el hip hop, el rock también. Si te pones a hablar de misoginia, si te pones a hablar de misantropía, el rock es el género más misógino por excelencia. Claro. Y ahora que lo empezaron a traducir, la gente se sorprende. ¡Ay! ¿Cómo los chicos de ahora están diciendo eso? Oye, Claro. eso lo vienen diciendo NWA en los 80s, o Total. sea, Fuck the Police. Sencillamente estamos adaptando cosas que llegaron tarde en un momento que quizá no es el que correspondía. Porque hay incluso salsas que ahora en Perú se están discutiendo, ¿no? Esa que dice mátala, mátala, ¿no? Claro. O sea, mala mujer, no tienes corazón, mátala, mátala. Sí, o, no, es que... o te compro a tu novia, ¿no? Sí, Dime que me fabriquen tú otra, puedes, así, porque no habla con la la ranchera. vecina, porque, claro. Claro, pero volvamos al tema de la opinión por un momento. Sí. Sandro tiene una presentación, tú tienes una cosa que quieres mostrarle al auditorio de Colombia 4.0. Hoy estamos hablando un poco de periodismo, de crítica, de opinión. Y Sandro nos trajo algo, vamos a mirarlo con él a ver. Y luego también pues abrimos ahorita un poquito el espacio para que ustedes conversen y pregunten. Si tienen inquietudes, por favor, vayan imaginándose alguna pregunta y ojalá sean bien chéveres para que alimentemos esta discusión y esta conversación. Sí, rápidamente les cuento. Eso también viene a ser un ejemplo, y yo me he enterado porque me lo han explicado. Eso es lo que estás haciendo, te explicamos qué estás haciendo. Ese emprendedurismo que nació de la manera más natural y azarosa. Yo vivo con roommates hace más de 20 años. Y resultó que he caído en la casa de un roommate muy querido, un tipo espectacular, que es crítico de cine. Y como sabes que yo estoy en los temas digitales, él se llama Gonzalo Hurtado y le dice ensayo, por ahí sin ensayo, porque todo el mundo cae en la casa de ensayo a tomar o a hacer música, entonces es la casa de ensayo o la casa club de ensayo, etcétera, ¿no? Y un día me dijo, oye, quiero transmitir quiero hacer crítica de los Óscars en vivo, y tú que sabes hacer Facebook Live, ¿por qué no hacemos algo de eso? Bueno, ya, pues vamos, yo conecto mis equipos y comentemos el Óscar. Y así nació Sin Ensayo. Pero bueno, la definición actual. Somos un espacio de crítica y difusión cinematográfica independiente con foco en el Perú. Eso es muy importante porque no estamos todavía en un plano latinoamericano. Estamos enfocándonos en que nos acepte la comunidad crítica de Perú como críticos tales independientes. Ahora, Sayo está acreditado hace muchísimo tiempo, ahorita está en el Festival de Morelia, está en San Sebastián, ha entrevistado desde, bueno, ahorita van a ver unas fotos. Y yo también he entrevistado a alguna gente para algunas webs cuando he estado viviendo en Estados Unidos. Entonces, lo independiente es lo más importante porque es lo que garantiza nuestro diferencial. Cuando nos preguntan, la clásica pregunta de marketing, ¿cuál es tu diferencial? Es que somos independientes. Ya, ¿pero qué quiere decir independiente? A ver, nosotros ejercemos periodismo, opinión o periodismo cultural. Y por definición, la crítica interpreta y ofrece algunas soluciones y algunas guías. Nosotros nos planteamos de que no nos gustaba lo que leíamos porque sentíamos que era muy hígado, unas críticas demasiado negativas, o
que eran críticas que demasiado académicas, ¿no? Estábamos viendo una película con un crítico, bueno, era Sayo. Estábamos viendo una película y yo no la soportaba. Yo estaba en una película, y era peruana la película, ¿no? Yo estaba, me quiero ir, y Sayo estaba, y le decía, Sayo, ¿cómo soportas esto? Es que le encuentro referencias al cine húngaro. Ok. Y después veíamos la película. Esto me recuerda el cine B de Palestina. Ok. Y me sale con el neopunk de no sé dónde. Y ok, él es mucho más especializado que yo. Pero, entonces, él es Sayo. Ahí está con Alicia Vikander. Esa foto la puse porque la odio. O sea, lo odio a Sayo y amo a Alicia Vikander. Entonces, él tiene muchos años haciendo crítica de cine. Él es especializado, estudió en la Universidad de Lima, donde yo enseño, y publica en 2 revistas de México que se llama Cinetoma y Cine para Llevar. Yo soy el mainstream, ¿no? Yo puedo hablarte de los Avengers hasta películas románticas de Nace una estrella, etcétera. Y también he hecho algunas entrevistas con Javier Keitel, he estado con Robert De Niro alguna vez, etcétera. Estuve en Rolling Stone, he tenido unos blogs de música y ahora simplemente el cine es lo que más me llama la atención porque lamentablemente me decepcioné de la música actual. Lo que escucho no me gusta mucho. Bienvenido al club, hombre. Usted por lo menos cambió de hobby. Yo no puedo, me voy a morir poniendo música que no me gusta, hombre. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, pues, o sea, si alguien me preguntaba por qué cambiaste de música a cine, porque ahorita no encuentro nada que me guste ni siquiera escuchar. Entonces, me he vuelto a los vinilos y estoy encontrando en los vinilos una fuente inagotable de maravillas. Bueno, queremos ayudar a rescatar la crítica cinematográfica que investiga y confronta, con rebeldía y frescura. También nos queremos divertir, ahí el enfoque de nuestro lenguaje. A ver, lo que hablábamos de crítica versus reseña, ¿no? Nosotros hacemos crítica. Es inevitable tener contenido de catálogo, una revista, una película de Transformers de repente, pero somos cautos en diferenciar entre anunciar un filme y promocionarlo sin haberlo visto. Entonces no hablamos de algo que no hayamos visto. De repente el tráiler, que salió el tráiler, ¿no? Pero vemos la película y recién hablamos de ella. Nuestro límite se pone a prueba con un nuevo filme que se está haciendo bulla y que genera interés. En ese caso, si damos RTs, retweets, a los comentarios, reposemos de otros. Bueno, no habíamos visto Nace una estrella, pero ¿ya vieron? Apenas la estrenaron el viernes. Vayan, ¿qué tal es? Vayan. Buena. Cuando va haciendo bulla, por ejemplo, Roma, una que yo no he visto, pero que Sayo sí, que es la última de Cuarón, nos unimos a ese coro y porque algo debe tener, ¿no? Un elemento importante es nuestro sentido de transparencia. Es una crítica que yo hice a una película peruana que se llama Rosa Mística sobre la Santa Rosa de Lima. Y si notan al final, no sé si eso no tiene puntero láser. Bueno, al final yo hablo de la película y pongo nota. Tamayo, que es el director, y Hendrix, que son los 2 directores de la película, son catedráticos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima, donde yo también enseño. Entonces, creo que tengo un compromiso con el lector de también ser claro. O sea, por si acaso, estos son mis colegas. Le saqué el ancho a la película porque me pareció muy mala. Y cuando se cruzan conmigo, como que... ¿no? Pero disculpen, señores, o sea, yo les argumenté por qué en mi crítica y ahí la tienen, ¿no? Entonces, Sin Ensayo nació el domingo 26 de enero de 2017 en la ceremonia de los premios de la Academia Oscar. La mañana anterior, el 25, Sayo me dijo de que quería transmitir, nos conectamos y así salimos. Desde la cuenta personal de Sayo, en la sala, y empezó, y la gente se empezó a loguear y empezaron a comentar inmediatamente, ¿no? O sea, no esperábamos de que, o sea, solamente que nuestros amigos nos vieran, pero empezó a llegar más y más gente. Había algo entonces, hay una audiencia, una posibilidad de desarrollar un sitio de crítica, había un espacio distinto. El desafío es la sostenibilidad y los beneficios. Esta fue cuando lanzamos recién el sitio, la cuenta de Twitter. Ese logo
horrible. Lo hice yo en PowerPoint, así rápido, quiero poner algo porque que no tenía a la mano en Photoshop, una foto que nos tomó alguien y ya está. Esas fueron algunas de las primeras ideas del logo, ¿no? Eso fue por un tiempo nuestro logo también en PowerPoint. Y empezaron a llegar actores peruanos conocidos, nos empezaron a auspiciar, nos tuvimos que decir así de ridículos porque una sanduchería nos dio dinero y comida gratis, entonces Hay que comer, hay que comer, Sandro. hay que comer. Hay que comer. Ahí están los sándwiches, mira, wow. Pues si te patrocina una sanduchería, pues hay que comer más. Empezaron a llegar actores y los actores empezaron a querer sentarse en nuestro sofá porque no hablábamos tonterías. O sea, no decíamos, oye, cuéntanos, ¿cuál es tu color favorito? Pucha, qué monstruo. Oye, cuéntanos de verdad cómo es trabajar con este director, la verdad. Cuéntanos de verdad cuántas escenas les cortaron que eran buenas. ¿Qué lentes usaban para lograr esa textura? Porque la verdad se ve bien en YouTube, pero en pantalla grande se ve espantoso. O sea, ¿qué pasó ahí? Oye, hay una escena como que se ve medio cortada, una actuación que no está tan bien lograda. ¿Cómo te sentías así? O sea, ¿estabas cómoda? Entonces, ese tipo de preguntas que generalmente no se hacen o que no hay tiempo para preguntar. Inauguramos un canal de YouTube con los videos. Entonces, mantenemos una relación cordial con productoras y distribuidoras. Si nos invitan a algún preestreno, bacán. Si no nos invitan, no nos invitaron, la vemos como todos, pagamos nuestra entrada. No somos amigos de actores y directores per se, tenemos círculos distintos. De hecho que sí tenemos algunos amigos actores y algunos amigos directores, pero no es que activamente los frecuentamos, ¿no? Mantenemos esa distancia. En caso de conflicto de interés, uno de ambos toma la responsabilidad. En un momento, Sayo me dice, tengo el problema de que tenemos este director que es amigo mío, su película no está buena. Ya, Sayo, ya, yo mismo, yo pongo pecho, yo soy. A ver, vamos a verla. Pucha, sí, qué porquería ya. Nuestra audiencia es interesante porque no le gusta Hollywood. Hemos cultivado un nicho tan específico de gente que respeta lo que Sayo hace y lo que yo escribo, quiero creer que más o menos les gusta, que cuando ponemos algo como Capitán Marvel, solamente lo ven 97 personas, no les interesa. No, o sea, de repente salió esa portada, qué chévere, Brie Larson como Capitán Marvel. Lo puse, a nadie le interesó. Pero, bueno, creo que hay un desorden. El nombre Cine Ensayo juega con cine en casa de ensayo, poco a poco migra de ensayos de cine, pero también puede ser cine ensayo. Nosotros queremos posicionarlo como ensayos de cine, ¿no? En un momento. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, Medium. ¿Qué hacen en Medium? ¿Ah? ¿Qué hacen en Medium? En Medium no tenemos sitio web, entonces colgamos las críticas ahí y Ok. de ahí las linkeamos. Okay. Y estas son las vistas que nos dan, ¿no? Cuando pongo algo de mainstream como La Monja, solo lo leen 19 personas. Pero pongo Rosa Mística, que es peruana, y Calla quien calla, que es peruana, y Sangra Grita Late, que fue otra peruana, ahí es cuando está nuestro público, ¿no? Quieren leer críticas de cine peruano. Y están escribiendo reseñas que toman más o menos 5 minutos leer. Sí, rápida. Que ese es más o menos también como otro buen tip para quienes quieran escribir reseña y opinión. Crítica. Y hacer crítica, perdón, Claro. para quienes quieran hacer crítica o en términos generales concentrarse en un producto cultural, ahí tienen más o menos como el promedio a través del cual pueden llegar de manera contundente a un lector. 4 o 5 minutos es lo que puede llegar a tener de lapso de atención un consumidor hoy en día en una era donde, como lo decía Sandro hace un ratico, digamos que la gente entra, lee un tweet y se hace una opinión inmediata con base en una opinión de otro, ¿no? Asimismo, y gracias por decirlo, porque también para los que escriben o publican contenidos deben saber de que es 3 segundos el espacio que tienes para capturar a un nuevo lector o alguien que vea tu contenido. Solamente tienes 3 segundos. Entonces, en 3 segundos tienen que saber de qué trata y si le voy a hacer clic o no. Esa decisión se toma así de rápido. Entonces, eso nos ayuda a saber que, ok, igual sabemos que tenemos que estar en lo que sucede, o sea,
tengo que hacer una crítica de La Monja, tengo que hacer una crítica de Avengers, pero nuestro público está esperando qué opinamos sobre estas películas porque muchos otros no lo están haciendo. Sí lo hacen, existen otros, no somos los únicos, pero hay esta conciencia, creo que mal entendida de cuerpo, de decir, ¿por qué es de nuestro país tenemos que apoyarlo sí o sí? O sea, no sé si ocurre en Colombia, ¿no? En Colombia creo que a veces es un poco lo contrario, la construcción que se tiene de los públicos tiende a satanizar un poco a quien no apoya el contenido por ser de acá, Claro. pero cuando vas a mirar el consumo real, pues la gente no consume el contenido de aquí. Sin embargo, si tú dices algo en contra de ese producto local, tienes cualquier cantidad de enemigos. Primero porque eres una apátrida y segundo porque el mismo artista o lo que sea, pues ya como que te genera un poco esa fama, ¿no? Es que la deshonestidad es un círculo vicioso que perjudica a todos. Sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos discos que no hemos vuelto a escuchar o películas que están ahí tiradas, ¿no? Que en su momento apreciamos porque nos la vendieron como que eran muy buenas, pero que después ya no tenemos ningún recuerdo? O salimos de la sala de cine y ni siquiera, y ya estás pensando, bueno, ¿de qué voy a comer? ¿No? No estás pensando en la película. Esas películas, esas canciones que tú dices, oye, esa escena, ¿cómo hicieron? Ah? Oye, pero ¿qué tal? Oye, ¿qué tal dirección? Pucha, no esperaba que... Ustedes van a ver cuando vean actuar a Lady Gaga, van a decir, ah, no sabía que podía hacer eso. O sea, ok, oye, a mí no me gustó para no, actúa una porquería. ¿Cómo te hace una porquería? Y esa discusión, ese intercambio, es lo que hace que el producto cultural tenga una vida más allá del momento en que se expresa, ¿no? Para terminar rápido, sí, otras cifras. No tenemos sitio web. ¿Por qué no? Porque cuesta y queremos plata. Ahorita vamos a ver el tema de la sostenibilidad. Pero, a ver, pero el beneficio inmediato, o sea, entonces estás tirando la plata por la basura. No, estoy acá en Colombia hablándoles de ¿cómo se llama? De Sin Ensayo. Y a pesar de ser un emprendimiento pequeño, con muy pocos seguidores, nuestros seguidores son muy apasionados. Entonces, Sayo va a nombre de Sin Ensayo al Festival de San Sebastián y yo vengo aquí y me vamos a otras conferencias y hacemos comunidad y comunidad y comunidad. Entonces, se va pagando de otra forma, ¿no? De una manera no tan directa. La monetización es importante. Entonces, ¿cuál es el plan? Justo, ¿no? No podemos contarlo todo, eso sí, pero primero fue mejorar la imagen visual, ¿no? O sea, salimos con estos y quedamos con esta versión final, que es ok, ya vamos a dejarnos de hacerlo tan informal, vamos a tomarlo un poco más en serio. Sayo trabaja en otras cosas, yo trabajo en otras cosas, me estoy mudando a Washington en noviembre, entonces voy a hacer mi labor desde lejos. Y tenemos un proyecto donde en agosto fue que hicimos este cambio de identidad gráfica. Ahorita nos encontramos octubre, noviembre, hemos cerrado algunos, no diré contratos, pero hemos tenido reuniones de apoyo en las cuales vamos a tener marcas auspiciándonos. Y bueno, hemos desarrollado algunas acciones fijas, vamos a tener colaboradores y la idea es que para diciembre, enero, estemos lanzando finalmente el sitio web, ¿no? Con secciones y con cosas interesantes que tratamos de que atraigan. Nos acreditamos a festivales, estamos en la comunidad crítica, son algunos de los videos que eso es el canal de Sin Ensayo, no de los videos que salimos los dos, sino los videos que grabamos en festivales, entrevistas, ¿no? Entrevista tal, en vivo, clausura del festival, saludos de tal actor, director, ¿no? Entonces yo hago a veces la cámara y yo estoy entrevistando por ahí. Saludos, conocen a, si la puse porque creo que es conocida acá, a nuestra señora Cayo, ¿no? Entonces saludos de Stephanie, nos conocen, entonces dice, oye, de Perú, ya un saludo, entonces la gente responde. Esta es, por ejemplo, hubo dos películas de monjas a la vez,
la de Rosa Mística, de que les estaba hablando, y La Monja. Y las estrenaron ahí al mismo tiempo, yo no entendí por qué, pero bueno. Esa fue la decisión, la última que hicimos de grabar así porque nos quitaba tiempo. Algunas críticas, y bueno, eso es sin ensayo. Bueno, volvamos a ustedes. Hablemos de opinión, hablemos de construcción de periodismo de opinión. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Joven. Un momentico que aquí hay un micrófono para que lo oiga todo el mundo. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenido a Colombia. Tú tocas mucho el punto de la crítica cinematográfica, desde el punto tanto mainstream, películas hechas en Hollywood, como también el cine independiente o cine local, en tu caso el cine peruano. Como sabes, se ha dado mucho, caso Rotten Tomatoes y otros medios de crítica, que a veces, dar un ejemplo, o sea, DC Studios saca una película, como el caso que ha pasado con Batman v Superman, que la pisotearon literalmente, pero sale Avengers, la 2, que para mí es la peor de la saga de Avengers, y aunque hay gente que me dice que cómo me atrevo a decir eso, que la 2 fue tan mala, pero es mala, a mi modo de verlo. ¿Cómo calificas tú esas páginas? ¿Crees que son páginas de crítica o son páginas que simplemente ahora sirven como medios publicitarios para estas productoras, en el caso de Marvel y DC? Y en el caso, digamos, también, no sé si has conocido mucho el caso del periodismo enfocado a la crítica de videojuegos. Hemos visto youtubers que se han prestado a criticar, pero a los videojuegos como si fueran la última maravilla, y uno cuando los va a jugar, que uno tiene su profesión, yo soy comunicador social, estudié, me preparé y me pongo a jugar uno de estos juegos. ¿Sos periodista de dónde? Yo me gradué en Venezuela, pero nací aquí y me crié, estoy retornando. ¿Y ahorita dónde estás? ¿Estás ejerciendo periodismo? Estoy totalmente independiente. Ok. ¿Estás qué? ¿En fanpage? ¿Estás en YouTube? ¿Dónde estás? Tengo un emprendimiento cultural, lo estoy reiniciando, se llama Tinesaka, que es una página informativa de cultura geek, videojuegos, anime, manga, eventos deportivos enfocados a los eSports, entre otros. Ok, ¿y estás solo Sí. haciendo ese emprendimiento? Sí, ¿Y solo, estás solo. en WordPress? Sí. Estás en WordPress. Estoy en ¿Cómo se llama el WordPress. blog otra vez? ¿Cómo que era el nombre? Tinesaka.network.wordpress.com. Eso está bien largo, ¿no? No Sí, te lo sabes ni vos. estamos estudiando, es que estamos, voy a reiniciar el emprendimiento acá. Ok, Posiblemente cree otra página de WordPress ok. que sea más corta, más sencilla a la afición, pero cualquier cosa en Twitter nos pueden seguir a través de Tinesaka. ¿Tinesaka es T-I latina? Equipo en inglés, Esaka, Esaka. E-S-A-K-A. Team Esaka en Twitter. Bueno, Ajá. pues la pregunta es, Rotten Tomatoes, ¿esa vaina qué? Porque para que podamos avanzar un poquito ok. con alguien más. ¿Qué pasa con esas páginas? Sobre todo entendiendo también la dinámica social que construye mucho la crítica en la actualidad y por la que también arrancamos hablando un poco de opinión y de crítica. Y es pues que finalmente la sobrevaloración de la crítica a partir de las redes sociales ha hecho del crítico alguien que puede ser prescindible. ¿Cómo ves tú el tema de Rotten Tomatoes, puntualmente la pregunta? Pues Rotten Tomatoes es un espacio que agrega, resume las opiniones críticas y clasifica a los críticos en top, ¿no? De top critic y críticos que son colaboradores o que han hecho alguna crítica interesante. Yo creo que simplifica las cosas para mucha gente, ir a Rotten Tomatoes y decir, bueno, esta película están hablando bien o mal. Pero creo que es un espacio necesario. Rotten Tomatoes promedia la crítica
generalizada en la prensa. Lo que Sí, hace es como que coge más o menos Unos 20. qué dicen las publicaciones especializadas y le asigna una puntuación con base en esa crítica generalizada. Lo cual no quiere decir de que sea la opinión que va a decidir el futuro de una película, ¿no? Por ejemplo, Venom sacó 53% en Rotten Tomatoes y es un éxito, ¿no? Los Es críticos, rotundo éxito, sí. sí, a mí no me gustó tanto, pero tampoco me parece que es un desastre. Es una película interesante. Sí, tiene sus momentos. Y no, es que es rara porque tú estás acostumbrada a la fórmula DC o la fórmula Marvel, pero en medio te has olvidado la fórmula Sony, ¿no? Entonces, ok, también se puede hacer las cosas de otra manera dentro del mundo Hollywood, de las versiones animadas, en vivo de, ¿cómo se llama?, de historietas. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta de YouTube, los youtubers y los videojuegos y esa cercanía que parecen tener a unos videojuegos que terminan siendo en manos de un usuario experto, porque hoy en día también hay que decir que el usuario, independientemente de la cantidad de opiniones que hay allá afuera, es más especializado, conoce más de su fanatismo, de su hobby, de su pasatiempo. Cuando ese usuario llega a ese videojuego y se da cuenta que hay algo mal ahí, porque el videojuego no es tan chévere, pero el youtuber te está diciendo que es lo último en guarachas, como decimos en Manizales. Es que todo vuelve a la parte de la honestidad, y los youtubers son una comunidad como, no digo como cualquier otra, pero son una comunidad como la hay de críticos de cine, como la hay de críticos musicales. Y si un youtuber está aceptando demasiado viajecito a la convención tal y está auspiciado demasiado por tal o cual, ya crea cierta duda sobre su independencia, porque si me han invitado a una cumbre de videojuegos de Nintendo en Japón, lo que está esperando Nintendo cuando regreses es que hables bien de su producto, no mal, ¿no? O al menos hables del producto pero seas neutro. La consola Wii, por ejemplo, fue muy mal al final, le fue muy mal, pero fue levantada por toda la ola de críticas especializadas. Ahora Nintendo se está replanteando, quieren volver. No conozco tanto el mundo, pero conozco ese caso específico de los videojuegos. Mientras que tú puedas decir que este crítico tiene opiniones en las que sientes que puedes confiar, mientras que no hay esa traición, ¿no? Ok, hoy día no estoy de acuerdo contigo, pero por lo general dices cosas que para mí tienen sentido. Ajá. Por eso sigo este crítico, ¿no? De repente hay otros críticos que este pata no le gusta nada, o este pata le tira flores a todo, ¿no? Sí. Entonces, la crítica, la base es la honestidad y desconfiar de aquellos críticos que están o muy pegados a aquello de lo que critican, o que reciben muchos auspicios de los cuales claramente no marcan una distancia. ¿La crítica y la opinión son distintas? Sí, son distintas, ¿no? Claro. Buenas tardes ya. Me llamo David Gómez, soy de carencia auditiva. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? David Gómez. David. Soy de carencia auditiva. Mi pregunta es, bueno, en Colombia se ha construido a lo largo de los últimos, bueno, no construido, ha explotado a lo largo de los últimos 5 años la industria musical independiente, más o menos 5 o 7 años. Que haya explotado en los últimos 5 años. Pues como que se ha construido un público muchísimo más grande que lo que se construyó hace 20 años. Okay. Hay muy poca, o sea, se ha construido pues a base de más que todo autogestión y de público y todo esto. Sí. Pero en este lapso que dije como de 5 años más o menos, emisoras y varios canales que no usaban, o sea, que no tenían este gusto por esta música independiente, sino por lo mainstream, por lo más tradicional de Colombia, se han ido virando hacia este lado, ¿no? ¿Cuáles? Gente como por ejemplo Radioactiva, por ejemplo. Radioactiva lleva 10 años poniendo música local. Sí, pero digamos como que 15, explotando más que todo esta escena. A lo que me refiero es cómo la crítica y la opinión, pues como primera parte de la pregunta, construye un público. O sea, como un periodista y bueno, un lobby mediático construye un público. Sí. Y lo segundo, cómo ese crítico, ese opinador construye un público propio.
Primero Eso es- que todo, el periodista no tiene la responsabilidad de construir públicos. El periodista de música en ninguna parte es responsable de la construcción de audiencias. O sea, esa es una cosa que también vale mucho la pena comentar acá, porque por ahí es donde comienzan los malos entendidos con respecto al ejercicio del periodismo de opinión y de opinión musical. Tú no le puedes echar la culpa al periodista de la falta de público de un artista, porque no le guste, por ejemplo. Si el periodista va a un concierto y el concierto no se llena y encima de eso la banda no realiza un buen show y el periodista escribe eso que vio, no le eches la culpa al periodista de tu mediocridad musical, ¿no? El público, de hecho, una de las cosas que yo creo que motivan a un periodista a construir una historia sobre el entretenimiento que esté viendo, del que esté siendo testigo, es el público. Es la forma como el público se acerca. Uno no está criado en un vacío. Periodísticamente hablando, tú vas a los eventos, a las cosas que está pasando y tú llegas con una intención de informar y de reportar algo que está pasando ya. Pero tú no llegas a hacer que pase, porque entonces eso ya te saca del ejercicio del periodismo y te mete en el negocio de la música. Ahí te vuelves un promotor o un manager, ¿no? O un relacionista de prensa, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el ejercicio del periodismo, ¿no? Entonces, los públicos que se han construido a partir de las gestiones independientes en Colombia en los últimos 10 años no están desconectados de la realidad del negocio de la música en los últimos 10 años, a nivel internacional y a nivel mundial. Tú ves que a comienzos de la década de los 2000, luego de la explosión gigantesca de Napster y la caída del disco compacto, se acabaron los artistas de pop. Britney Spears dejó de ser famosa. Tuvo sus éxitos en la década del 2000, sí, pero ya no fue tan importante como un montón de cositas que empezaron a germinar en esos círculos de la independencia y de la adaptación a nuevas comunicaciones y nuevos métodos de propagación de información, puntualmente MySpace. Katy Perry salió de MySpace. Block Party salió de MySpace, Arcade Fire salió de MySpace. Todos estos nuevos ejercicios de música que están muy desconectados de ese ejercicio comercial de la música como venía haciéndose desde la necesidad de distribuir el disco compacto, producen esta ebullición en diferentes mercados de un artista consciente de sus posibilidades a partir de la conexión democrática, por decirlo de alguna manera, a través de redes. Y ahí tienes entonces tú a los Messiés, a los Petit Felas, a los Diamantes Eléctricos, no sé, a todas estas cosas con las que medio pasaron cosas. Ojo, también que estamos mirando un mercado muy bogotano, ¿no? Pero si tú te vas para Manizales, si tú te vas para Bucaramanga, si te vas para Cúcuta, si te vas para Barranquilla, vas a encontrar que el independiente allá tiene muchos problemas de propagación, de difusión, de impacto, porque siguen teniendo un producto muy de nicho, muy de segmento, y porque los medios, a diferencia en Bogotá, donde tienes unas contadas excepciones como Radiónica empujando lo local y lo nacional, y Radioactiva, todos los demás estamos poniendo reggaetón, porque eso es lo que le gusta a la gente y eso es lo que vende. Entonces, ¿puedo aportar un poco sobre eso también? No todo lo que se produce merece ser difundido. De acuerdo. No todo lo que se graba merece ser transmitido por la radio. No todo lo que se imprime merece llegar a ser presentado como libro, como una obra. Hay cosas que realmente no valen la pena, ¿no? Y eso es muy difícil de hacérselo entender desde la crítica al público. Lo que es bueno, y otra vez no vamos a discutir qué es bueno, discutamos qué es el amor y la vida,
Pero lo que es bueno hallará su camino para llegar a un público, ¿no? Que tendrá que ser el público alternativo, el público más masivo, el público que uno que va llegando por goteo de repente y uno nunca sabe. Por ejemplo, yo no había escuchado a Dua Lipa, por ejemplo, y llegué a Dua Lipa por un meme de un pata que decía, me capturó, era un viral en Facebook, ¿no? Cuando Dua Lipa se posesiona de mí, y era un tipo que se paraba corriendo por Nueva York imitando a Dua Lipa, ¿no? Y yo no sé qué era Dua Lipa, entonces puse Dua Lipa y escuché una canción, y escuché otra canción, oye, qué interesante esa tipa, a ver, una más, 2.000 millones de vistas, y decía, oye, qué interesante, y ahora me encanta Dua Lipa. Me gustó, pero llegó a mí, o sea, antes tú no tenías como, si la radio no te lo ponía, si el MTV no te lo planteaba, ¿no? Ahora hay muchas maneras en que los contenidos llegan a ti, y si son buenos te vas a quedar con ellos, y si son malos sencillamente van a pasar por ahí, ¿no? Creo que en esa construcción, volviendo al tema de la construcción del público, a partir de lo que diga un periodista, lo más importante que hay que hacer uno desde, y creo que es una de las cosas también más difíciles de hacer hoy en día, y es guardar silencio con respecto a las cosas que no tienen ese valor del que habla Sandro. Porque durante mucho tiempo la crítica se ufanó de destruir, de acabar con un producto. Todavía lo hacen. O levantarlo, bajarlo. Todavía lo hacen. Ahorita, hace poquito, antier leí la crítica que le hizo Pitchfork a Greta Van Fleet, y ellos califican de 1 a 10. Le dieron 1.6 al disco de Greta Van Fleet. Y la primera frase del disco de la reseña despedaza a Greta Van Fleet. Y uno dice, bueno, sí, es muy respetable también ese modo de actuar, pero en mi opinión, y después de muchas experiencias y de seguir aprendiendo constantemente sobre el ejercicio del periodismo de opinión con respecto a artistas emergentes y artistas desarrollados, es que si no tengo algo bueno que decir, mejor no digo nada. Pero, por ejemplo, acá has tocado, por ejemplo, un grupo que está en la picota de la crítica, ¿no? Tiene la crítica dividida en dos, los aman o los odian, Greta Van Fleet, porque dicen de que son imitadores de Led Zeppelin. Y lo son, completamente. Completamente. Pero, son buenísimos. Pero son buenísimos. Son buenísimos, pero imitan a Led Zeppelin. Pero no les perdonan de que sean imitadores de Led Zeppelin. Ok, olvídate de que sean imitadores de Led Zeppelin, ok, pero están haciendo sus propias canciones y tienen un disco. Y hay otra cosa también, y hay otra cosa, Sandro. Por ejemplo, en el caso de Greta Van Fleet, y bueno, este es el mercado gringo. Averigüen sobre Greta Van Fleet los que no saben de qué estamos hablando, pero es un grupo que... Es una banda de Michigan. Sí, es una banda de Michigan y lanzaron el segundo disco la semana pasada, se llama Anthem of the Peaceful Army. Y hay otra cosa, por ejemplo, en el caso, en la actualidad, en el caso actual y sobre el tema de construcción de públicos, y es, tú no puedes criticar a Greta Van Fleet si no los has visto en vivo. Tú puedes decir lo que quieras sobre el producto discográfico y decir que son unos copiones de Led Zeppelin y tener la razón. Y ya de ahí en adelante todo lo que digas va a ser especulativo, porque en realidad el valor real que tiene Greta Van Fleet es cuando se paran en una tarima y te das cuenta que son un show increíble. Eso pasa mucho con los emergentes. Y a los emergentes hay que hacerles entender un poquito eso, pero es bien difícil de hacer. Creo que nos hemos pasado de... ¿Qué? ¿Nos pasamos? ¿Ya estamos listos? Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Ha sido un gusto hablar de opinión, de crítica, y espero que disfruten Colombia 4.0.